Saludos para todos ustedes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este comentario y por compartirlo. Queremos invitarles a que ustedes nos hagan partícipes de la oración, que oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Si usted tiene una necesidad, está pasando por alguna situación difícil en la salud, algo que lo tiene preocupado, llevémoslo al Señor. Colóquelo ahí en la caja de comentarios. Queremos orar por usted, por esa dificultad, por ese problema, ponerlo en oración, confiar en que el Señor nos puede responder conforme a su santa voluntad. Esa es la invitación que les queremos hacer. El texto que tenemos para memorizar en esta lección está en Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este tema, mis hermanos, es un tema bien importante y yo quiero anticiparles esto. Ningún ser humano, el más sabio que pueda haber en términos bíblicos en este mundo, puede darnos una definición exacta de lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lastimosamente hoy, una cantidad de iluminados han salido a dar ideas de Espíritu Santo. Es una influencia, es una fuerza, es como una fuerza que salió del Padre o que salió de Cristo. Y lo peor, que se denominan adventistas del séptimo día. Tengo una lectura aquí de nuestro comentario en la introducción que quiero compartirles. Dice, los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan 1, versículos 1 al 4 y versículo 14, 18, 32 al 34. Durante siglos, los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad. Pero como eso no es posible, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente y porque no encaja en los estrechos límites del razonamiento humano. ¿Notan, mis hermanos? Y como no cabe en su raciocinio, en sus ideas, en lo que a veces comienzan a escuchar de otros, entonces comienzan a negarlo. De eso trata nuestro estudio y vamos a mirar algunos puntos bien importantes que nos ayuden a tener, dentro de lo que tenemos revelado, la certeza de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En la lección para el día domingo hablamos del Padre, el Padre Celestial. Juan 1:1 dice en el principio, y está muy ligado con Génesis 1:1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, y fíjense la distorsión que se ha hecho de estos textos bíblicos. Inclusive hay Biblias, y conocemos una muy popular en nuestro territorio, la del Nuevo Mundo, que distorsiona este texto para hacer ver al Señor Jesucristo como un Dios menor. En el principio, el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios. Hablaremos de eso un poco más detallado en la siguiente sección. Ustedes fíjense en esto, mis hermanos. Aquí tenemos una serie de textos que nos ayudan a ver esta figura muy clara en cuanto a la relación de padre e hijo. Padre e hijo. O vemos en los evangelios al Señor Jesucristo siempre en una estrecha relación con el Padre. Juan 3, 16 y 17 y 6, 57. Aquí hay dos cosas que yo quiero que usted y yo las miremos.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ¿viste el texto? Dio para los unicitarios, para los que dicen que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. Si son el mismo, entonces no dio nada. Porque el texto también dice luego que el Padre envió. Dice el versículo 17 y el 57. Aquí hay dos palabras claves. Dio y envió. ¿Quién envía? Enviar es enviar a otro a hacer X labor o enviar algo. Y en este caso, el Padre envió al Hijo. Luego vemos en Juan 5, 20 y 30 el asunto del juicio. Dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Es interesante todos estos términos, mis hermanos, porque siempre vamos a ver como esa estrecha relación o esa estrecha unidad entre Padre e Hijo. No hay contradicciones. En el Evangelio de Juan siempre el Señor Jesucristo está hablando del Padre, el Padre que me envió, he venido a hacer la voluntad del Padre, algo siempre que tiene ese patrón. Veamos ahora Juan 6:32, 15, versículo 10 y el versículo 24. Allí dice en Juan 6 que el verdadero pan descendió del cielo. ¿Quién es el verdadero pan? Haciendo una referencia allí o una relación con el maná que Israel recibió por 40 años en el desierto. El verdadero pan es Jesús. Ustedes fíjense, ustedes, mis hermanos, y ahí seguimos viendo la relación padre e hijo y no tiene eso ninguna contradicción en cuanto a que el Señor Jesús esté hablándole a alguien que no existe, porque Él es el mismo Padre. No tiene eso sentido, no hace sentido. Hay que tener una mente abierta y, como ya les he dicho en nuestra introducción, aunque no entendamos de una manera total estas cosas, las creemos porque nos son reveladas en la palabra de Dios. Juan 6:45 dice allí en ese texto el Señor, el que oye al Padre, a mí viene. El que oye al Padre. Y yo creo que aquí vale la pena recordar lo que hablábamos en cuanto a aquellas expresiones del Señor Jesús, yo y el Padre uno somos, o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y estaba hablando del carácter, de la unidad, de los propósitos, de lo que Padre e Hijo y Espíritu Santo están haciendo para la salvación nuestra. Juan 15, 16 y 16, 23. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Padre e Hijo. El Padre Celestial en esta sección está exaltado por el Señor Jesús. Aquí tenemos, y podemos ver así a grandes rasgos, porque mis hermanos, la evidencia bíblica acerca de la relación del compañerismo, del amor entre Padre e Hijo, entre Jesús hecho carne, el Verbo hecho carne, y el Padre Celestial es una relación totalmente unida, estrecha. Recuerdo la historia de Morris Benden en uno de sus libros acerca de quién sufrió más, el Padre o el Hijo en el sacrificio. Porque esta era una pregunta que le había hecho un estudiante en cuanto a que el estudiante pensaba que Jesús era mejor que el Padre. Que porque si el Padre era amor, como dice la Biblia, ¿por qué el Padre no vino a morir y en su lugar envió al Hijo? La pregunta y la respuesta del profesor es al estudiante, ¿quién cree usted que sufrió más? Mis hermanos, quien ama al Hijo, quien ama a un hijo, y eso lo podemos evidenciar nosotros cuando amamos a los hijos. Y es seguro que muchas veces preferiríamos que lo que le está sucediendo al hijo mejor nos estuviera sucediendo a nosotros. ¿Quién sufrió más?
el Padre. Miren, recuerden ustedes que en el Calvario, un momento cuando la tierra fue cubierta por tinieblas, hubo una separación por causa del pecado entre Padre e Hijo. Así que, mis hermanos, esta es una sección muy bonita de nuestro estudio y que lo que nos lleva a entender es que hay un vínculo realmente afectivo en amor entre Padre e Hijo. Veamos ahora en esta otra sección de nuestro estudio y vamos a unir aquí Jesús y el Padre. Aquí tenemos como texto central de esta parte Génesis 3, 7 al 9. Luego del pecado, Dios viene a buscarlos. La Biblia dice que fueron abiertos los ojos de ellos. Se dieron cuenta de que habían cometido tremendo pecado, se sintieron desnudos y se escondieron. Dice también el texto que oyeron la voz de Dios, estaban escondidos, pero aquí lo importante en este texto, mis hermanos, de Génesis 3, 7 al 9, es cómo Dios viene a buscarlos. Dios siempre es el que busca, Dios es el que nos sigue, Dios es el que nos llama. A veces nosotros, y pues no está mal, pero en estas cosas a veces damos algunas expresiones que como que no encajan. Cuando le decimos a alguien busque a Dios. Claro, él debe buscar de Dios, ir a la palabra de Dios, orar a Dios, pero no podemos olvidar que es Él el que ha venido primero a buscarnos a nosotros. Juan 1, 1 y 2, Juan 5, 16 al 18, 6, 69, 10, 10 y 30 y 20, 28 tienen algo bien interesante para que lo analicemos. ¿Qué tienen aquí? Tienen la relación entre Padre e Hijo. Dice Juan 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Escuchen, estaba con Dios y era Dios. No que llegó a ser Dios, no que luego se convirtió en Dios. Porque algunos andan por ahí con la idea de que es el Hijo, de que como es el Hijo, entonces el Padre fue primero y que Él lo engendró, y tergiversan los textos bíblicos para mostrar esa idea. Jesús es uno con el Padre, eterno. Repito, y debo repetir esto en este comentario hasta el final, aunque no lo podamos comprender. Mis hermanos, no podemos distorsionarlo ni entrar en especulaciones mostrando otra cosa. Entonces, ustedes miren, mis hermanos, y en esos textos que estamos mirando acá de esta sección, ¿por qué los judíos perseguían al Señor? Porque Él decía que era el Hijo de Dios, que el Padre tenía una relación con el Padre, estaba con el Padre. Entonces ellos entendieron eso no como alguien que había venido a usurpar algo, a hacerse Dios, sino como alguien que decía que era Dios y que era uno como Dios. Por eso ellos lo perseguían y muchas veces lo dijeron, porque usted se hace igual a Dios. Ellos no dijeron porque usted dice que se parece a Dios o que no, porque se hace igual a Dios. Esta es una lectura de un texto de Espíritu de Profecía de Elena G. de White. Esta lectura está en el Deseado de todas las gentes en la página 501. Dice, en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. Sin embargo, como Hijo encarnado, se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7, del ejercicio de sus prerrogativas. Cristo, hablando de su existencia en la tierra como hombre entre los hombres, podía referirse a su posesión de la vida como un don de Dios. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. ¿Notan lo que dice aquí la escritora Elena White? Y aquí hay una afirmación en nuestro estudio que yo quiero que usted y yo la analicemos. Dice,
Dios no fue reconocido por la humanidad. Juan 7:25. Por lo tanto, envió a su único Hijo, Juan 9:4, 16:5, para que el Padre pudiera ser conocido. ¿A través de quién? A través de Jesucristo como uno con el Padre, como el Hijo de Dios, que viene y toma forma humana para podernos rescatar. Y aquí también hay que entender que la humanidad de Cristo le tenía muchas limitaciones. Por eso, mis hermanos, en algún texto de Juan dice, el Padre mayor que yo es. ¿Por qué era mayor? Aunque Él tiene sumisión al Padre, cuando se conserva como esos roles en la divinidad y en la deidad, Él como humano estaba limitado. Por eso, en ese momento de su encarnación, dice Él, el Padre mayor que yo es. Esto es algo extraordinario, mis hermanos y amigos, y entenderlo, creo que si nosotros llegáramos a entender estas cosas tal como han ocurrido en la eternidad, entonces, como algunos dicen, Dios dejaría de ser Dios. Por eso, mis hermanos, en esta sección que sigue, la parte del día martes, que está titulada Conocer al Hijo es conocer al Padre. Miren qué interesante. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Y ustedes van a ver, y en este estudio hemos visto en todo el Evangelio de Juan, esa misma situación. Y en todos los evangelios, en los 4 evangelios, Jesús dando a conocer al Padre. Aquí podríamos hablar muchas cosas y hacer una relación con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la distorsión que hay en cuanto al Dios del Antiguo Testamento y comparado con Jesús. Entonces algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento era más diferente, era severo, era más, traía más juicios a Jesús en el Nuevo Testamento. Pero, hermanos, no hay cambio. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay que entender que muchos de los juicios que vinieron en el Antiguo Testamento fueron realizados por el mismo Señor Jesucristo. Muchos de esos juicios fue Cristo el que los trajo al mundo. Entonces, aquí tenemos una buena sección de textos. Vamos a leer alguno de estos textos, pero tenemos aquí Juan 7:16, 8:38, 14:10 y 23, 15:1, 9 y 10, 16:27 y 28 y 17:3. Pero voy a leerles Juan 14:10. Dice este texto, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí hace las obras. A veces esos textos los toman para distorsionar el mensaje, para distorsionar que Padre e Hijo son 2 personas diferentes, y porque cuando dice aquí el Padre que vive en mí, mire, ese mismo sentir debemos tenerlo nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deben vivir en nosotros, ser parte nuestra, ser algo integral en nosotros. El Espíritu Santo, que vamos a verlo en nuestro próximo estudio, nuestra próxima lección, el Espíritu Santo lo está dando a conocer. Nos está llevando a nosotros a interiorizar al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deben vivir en nosotros. Jesús debe estar en mí. Y eso no me hace perder mi personalidad. No, yo sigo siendo Carlos, pero Jesús está en mí. El Espíritu Santo lo ha traído a mí. El Padre está en mí. ¿Podrá haber algo más poderoso que eso, mis hermanos? Un ser humano, pecador, que pueda tener la confianza, la certeza de que el Padre
está en Él. No hay otra forma de entenderlo. Por eso podemos llegar a ser testigos suyos y llegar a pasar por situaciones realmente incomprensibles por ese significado que cobra la deidad en nosotros. Por eso en la Edad Media muchos fueron a la hoguera cantando porque tenían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en sus vidas. Nada los podía separar, como dice Pablo, del amor de Cristo. Cuán valioso es comprender la obra del Espíritu Santo en el cristiano. No puede haber cristianismo, no puede haber obediencia, no puede haber una renovación, un nuevo nacimiento, si no es por el Espíritu Santo. Dice el texto, el mundo no conoció al Señor Jesús, no lo conoció. De tanto por eso ha sido rechazado. ¿Quién lo ha dado a conocer? Porque miren que en Juan el Señor Jesús hace el énfasis en que el Espíritu Santo, que vendría, el otro Consolador, vendría para recordarnos las cosas y sobre todo para exaltar la obra de Cristo. Miren, mis hermanos, en la Escritura, en este libro, el protagonista central es Jesucristo. No es el Padre, aunque los tres están perfectamente unidos. El Padre dio al Hijo. La obra ha sido de los tres. El protagonista central es el que murió en la cruz, el Señor Jesucristo. Veamos actividades del Espíritu Santo. Voy a darle los textos para que usted los lea. Y espero que usted, al estudiar su folleto, usted lea estos textos. Juan 3, 5 al 8. Juan 6, 63, 14, 26, 15, 26, 16, versículos 7 al 11. Estos textos hablan de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el creyente, en el cristiano. Miren cómo dice Juan 3, versículos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no ves de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No puede haber renovación, transformación, cambio de vida si no es por el Espíritu Santo. Comparto con ustedes esta lectura de nuestro estudio que dice así. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Este pensamiento es del Elena de White, Deseado de todas las gentes, página 640 y 41. Yo quiero hacer esta reflexión con ustedes. ¿Cómo podrá alguien salir de la oscuridad y no estarse todos los días llenando de ideas contradictorias a la Escritura, a la palabra de Dios, si rechaza el Espíritu Santo? O si lo compara con una energía, con una fuerza, con algo
sin forma. Mis hermanos, el Espíritu Santo tiene cualidades de una persona. Gime, se entristece, ordena, convence, habla. Son, mis hermanos, no son más que cualidades que tenemos nosotros y que Él tiene como una persona. Mire, muchos se escandalizan porque no ven un protagonismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Un protagonismo donde hubiera el Señor Jesús dicho, es que yo, el Padre y el Espíritu Santo somos tres personas, es que el Espíritu Santo mire, perdóneme, pero el Espíritu Santo no anda buscando protagonismo. El protagonismo lo andamos buscando nosotros. Que nos reconozcan, que nos adulen, que nos estén siempre como magnificando nuestros actos. El Espíritu Santo hace una obra silenciosa. Lo hemos leído en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. El viento sopla y usted no ve de dónde. La obra del Espíritu Santo es imperceptible, pero poderosa. No la vemos, pero es el milagro más grande que puede ocurrir en un ser humano. Cambiar de mente, tener otros patrones, hacer otras cosas diferentes a las que antes hacía. Por eso el Señor Jesús lo dijo rotundamente: el que no nazca de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Llegamos a nuestro estudio para el día jueves. En este estudio tenemos un capítulo de este Evangelio del apóstol Juan como parte central. Juan 17. La oración de Jesús. Podríamos agregarle a este título la oración sacerdotal de Jesús. Es interesante notar en esta oración la unidad. Hay por lo menos 4 textos que nos hablan de que el Padre y Jesús son uno, pero lo hace con un término más interesante. Padre, que sean uno, o sea, que nosotros, los creyentes, seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Aquí la pregunta es para los pentecostales unicitarios: ¿cómo Dios, que es uno solo según la idea de ellos, nos dice a nosotros que nos unamos, que somos muchos, con diferentes caracteres, ideas, con el pecado que nos distancia a veces los unos de los otros? ¿Cómo somos nosotros uno? ¿Y cómo el Padre nos pide algo que Él no tiene? Porque si el Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo, entonces ¿cómo ellos están unidos si son una misma persona? No cabe. Y como no cabe decir Juan 3:16 que el Padre dio cuando fue el Padre mismo el que vino a morir por nosotros. ¿Notan cómo eso es una distorsión de lo que la Escritura nos dice en cuanto a relación de Padre e Hijo como dos personas? Y el Espíritu Santo, que como ya les he dicho en nuestra sección anterior, no está buscando protagonismo, pero es un protagonista vital en este plan de salvación. Porque sin el Espíritu Santo, usted y yo no estaríamos aquí. Ustedes fíjense, hermanos, lo abarcante que es poder estudiar la palabra de Dios, verla con un espectro abierto, con una mente abierta, no con la mente cerrada, con una idea ya preconcebida. Cuando usted lo hace con una mente abierta, encuentra en Juan 17, aquí tengo ese capítulo, Juan 17, al Padre y al Hijo en una relación unida, pidiéndonos que seamos uno, así como ellos son uno. Yo traigo aquí en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 1, el versículo 10, donde Pablo nos pide que seamos nosotros uno, que hablemos una misma cosa, que tengamos un mismo sentir. ¿Cuál sentir tenemos? El sentir de Cristo Jesús, el sentir que Cristo tenía de el Padre. Hay aquí una pregunta final, quiero leerla. Dice: ¿cómo puedes reflejar mejor en tu propia vida el amor de Dios?
un amor como el que existe entre Jesús y el Padre, un amor que debe existir entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, entre unos y otros, el amor que existe entre Jesús y el Padre. En nuestro estudio para el día viernes, mis hermanos, ya en la conclusión de esta lección, quiero compartirles una lectura que está en el Deseado de todas las gentes en la página 640. Es una linda reflexión sobre esta lección que hemos estudiado. Al evaluar quién era Jesús, sus oponentes juzgaron según criterios humanos según la carne. Juan 8:15. Esto es probablemente peor que juzgar según las apariencias. Juan 17:24. Aquí recurrieron a los criterios de la carne, de la humanidad caída, en un mundo caído, sin el control del Espíritu. Juan 3:3-7. Vieron su carne, por así decirlo, pero nunca contemplaron la posibilidad de que fuera el Verbo hecho carne. Juan 1:14. Considerar a Cristo según un conjunto de criterios tan limitados es sopesarlo según un punto de vista mundano, según a los Corintios 5:16. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdad, paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. Induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Mis hermanos y amigos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Estos pensamientos de Elena White nos ayudan a entender mucho mejor lo que es la obra de la salvación, realizada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una perfecta unidad. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo, y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.